Poniéndonos en esta misma tesitura, un hombre tampoco nace diciendo tengo ganas de ser limpiador de cloacas o morir asfaltando una calle a 40 grados de temperatura o en plena ola de calor. Nosotros no nos movemos por los sentimientos, nosotros nos movemos por la acción, y la acción es lo que mueve el mundo. Así que gracias a esos hombres que no se plantean estos procesos que tú me estás narrando a día de hoy, es que podemos estar hablando a través de esta tecnología también creada por hombres en general. Sí. Si queréis, para entrar en un debate un poquito más concreto, podríamos entrar en el debate de la brecha salarial. El feminismo es una de sus armas o herramientas o luchas que tiene, que dice que, corrígeme si me equivoco, la brecha salarial es que a la mujer se le paga menos por el mismo trabajo, ¿cierto? En algunos casos sí, y en otros casos se toman hombres por sobre las mujeres, sobre todo por la condición de ser madres. A mí me ha pasado muchos trabajos que antes de tomarme en la entrevista laboral me preguntaron si ese año yo tenía el proyecto de ser madre. Y eso era excluyente o no para tomar el trabajo. Vale. Bueno, sí, para contestando a tu pregunta, soy argentina y estoy ahora en España, pero vivo en Argentina, así que bueno, sí estoy empapada un poco con la realidad que se vive allá. Y bueno, una de las primeras preguntas era eso, ¿no? ¿Qué es lo que estamos llamando brecha salarial? Porque en realidad hombres, o sea, mujeres que cobran menos que los hombres por el mismo trabajo, eso no es brecha salarial, es discriminación salarial y es un delito. Brecha salarial se lo entiende como que las mujeres cobran menos que los hombres como grupo. Es decir, cuando no ajustamos los parámetros, vemos que en la totalidad de mujeres cobran menos que los hombres que la totalidad de hombres. Entonces, el por qué se da este fenómeno me parece que es algo que tiene poco que ver con una cuestión de discriminación sistemática de género en detrimento de las mujeres, sino todo lo contrario, viene de entender a las mujeres como sujetos de derecho, como personas capaces de tomar sus propias decisiones y no como infantes crónicos a los que hay que conducirles sus elecciones, y por tanto las mujeres tienden a elegir trabajos a tiempo parcial, trabajos menos remunerados, trabajos con mayor flexibilidad, premiados por encima, premian eso por encima de trabajos más remunerados. Y esto tiene que ver, sí, absolutamente tiene que ver con la maternidad, pero no tiene que ver con la maternidad desde un punto de vista en el cual las mujeres cobran menos que los hombres por el hecho de ser madres, sino porque una vez que son madres tienden a elegir trabajos que les permiten tener una mayor flexibilidad para acompañar la crianza de sus hijos. Claro, si vemos la crianza de los hijos como un castigo, como algo en lo que no queremos participar, lógicamente tener que quedarse con los hijos en lugar de estar persiguiendo objetivos laborales o un ascenso profesional podría verse como una discriminación o como algo negativo, pero en general no es lo que ocurre. Las mujeres que toman este camino y que eligen tomar estas decisiones las toman porque les resulta preferible pasar más tiempo con sus hijos y ser capaces de verlos crecer a seguir ascendiendo en la escalera laboral. Y una cosa es muy distinta entre la brecha salarial y lo que luego llamamos techo de cristal, ¿no? Que sería como este obstáculo, este máximo a las que las mujeres pueden llegar profesionalmente porque habría nuevamente una suerte de imposición que les impide llegar a esos lugares. Pero en realidad lo que estamos viendo es todo lo contrario, siempre y cuando no haya un factor determinante en el sentido de que se prohíba que las mujeres accedan a ciertos lugares, lo que vamos a observar es que aquellas mujeres que efectivamente deciden arriesgar y poner sobre la mesa los mismos ofrecimientos que hay que hacer para lograr esos objetivos, lo terminan logrando. Ahora, lo que tenemos que preguntarnos es si los hombres que han llegado a determinados puestos, que es a lo que nos podemos referir con los lugares a los que las mujeres no acceden y de la cual se desprende ese techo de cristal presunto, lo han hecho simplemente porque son hombres y se los premia de esa manera, o por el contrario, surge de que han tenido que sacrificar días enteros de estar con sus hijos, de verlos crecer, de perderse comidas, de perderse cumpleaños, de estar dispuestos a hacer horas extras, de estar dispuestos a hacer de jornadas nocturnas, de estar dispuestos a viajar por su trabajo. Las mujeres que están dispuestas a hacer eso mismo
llegan a los mismos lugares. Y el hecho de que en una entrevista laboral te puedan llegar a preguntar o no si tenés el proyecto de ser madre para poder acceder a ese puesto, habría que ver hasta qué punto, por un lado, te han dicho que ese factor era determinante a la hora de acceder al puesto o no, si se lo han preguntado a los hombres también, o qué razón existe para que te hagan esa pregunta. No podemos determinar que porque te han hecho esa pregunta en una entrevista laboral, entonces hay de facto un sistema que te impide alcanzar altos puestos por el hecho de ser mujer. Eso es una conclusión más cercana a una elucubración que a un hecho en concreto. Chicas, os toca responderle a Valentina. Vale, sí quería como dejar algo muy en claro, y es que el movimiento feminista no menciona que la maternidad sea un castigo, o sea, eso es completamente falso. Lo que sí se menciona es que las personas, bueno, en este caso las mujeres o las personas gestantes están decidiendo precisamente si ser madres o no ser madres, y eso es lo que se quiere, que las personas lo hagan, pero no es un castigo el ser madre. Ahora sí quisiera dejar algo en claro y que estoy completamente de acuerdo, es que la brecha salarial no es justamente decir, un hombre gana menos que una mujer en un puesto de trabajo. No, eso no es una brecha salarial, eso es una causa de la brecha salarial. La brecha salarial es la diferencia que existen entre los ingresos promedios que perciben los hombres y las mujeres en su trabajo. Sin embargo, cuando hablamos también de brecha salarial de género, esta brecha también afecta a otros sectores de hombres. Sin embargo, el feminismo se centra en el caso de las mujeres, lo cual se expresa generalmente como el porcentaje del salario masculino que se refleja en las desigualdades estructurales de la discriminación en el mercado laboral. Una de las, bueno, parte de las causas precisamente es la discriminación. El decir es que esto es sancionable no quiere decir que porque exista una ley que sancione la discriminación directa dentro del aspecto laboral, entonces quiere decir que no exista, o que no genere un proceso de desigualdad en la sociedad. Eso es falso. El hecho de que existan leyes para protegerlas no quiere decir tampoco que todo el mundo las conoce. También otra de las causas de la brecha es hablar de la segregación ocupacional y sectorial, en donde se infravalora mucho el trabajo femenino, tradicionalmente asociados con roles de cuidados y habilidades, y que se suelen, bueno, en este caso no, cuidados femeninos o habilidades femeninas, donde se suelen recibir salarios más bajos en comparación en los trabajos dominados por sectores masculinos y cualificados de manera similar. Y también hay que entender que, a ver, estoy de acuerdo en que si una persona, independientemente de su género, pero en este caso en la mujer, una mujer decide tener un trabajo por el tema de sus infancias, la pregunta es por qué los hombres, en este caso que son padres, no lo hacen. Y eso es precisamente por los roles y estereotipos de género que se tienen en la sociedad, en donde el hombre se supone que es el proveedor y las mujeres son quienes se quedan en la casa haciendo los labores y el cuidado de infancias. Y eso es lo que se quiere desestructurar desde el feminismo. Ahora, que si una mujer lo quiere hacer, pues bueno, desde su libertad estoy de acuerdo, pero también hay que entender que las mujeres desde pequeñitas se nos coerciona socialmente y se nos educa a que ciertos aspectos laborales no son para las mujeres porque se supone que son masculinos, mientras que otros sectores laborales o incluso otros sectores como el cuidado, etcétera, son sectores femeninos en donde se debería incluso estar instruyendo una persona. Ahora, no solamente es decir, es que las mujeres no quieren, me parece incluso muy reduccionista pensar que una mujer no quiera. ¿Una mujer no quiera en qué? O sea, ¿en qué nos basamos para decir reduciendo este concepto tan complejo de la brecha salarial a una mujer no lo quiera? Porque necesariamente no es así. Yo aquí quiero hacer un pequeño apunte. Aquí en Europa se ha vivido una guerra en el este y verdaderamente han habido varios activistas españoles que han salido a preguntar a varias chicas feministas si estarían dispuestas a ser drafteadas en caso de un conflicto, y casi todas no firmaron el papel. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí está en YouTube, hay un montón de vídeos en los cuales se les pone en una tesitura que desempeñen los roles masculinos a lo largo de la historia y las mujeres no lo han querido. O sea, que ahí respondería al punto de quién dice que las mujeres no quieran, ellas mismas y sus decisiones.
Bueno, pero precisamente desde la educación social, porque una mujer no nace diciendo, no quiero hacer roles masculinos, ni siquiera nace sabiendo que esos roles son masculinos, sino desde una educación impuesta por la sociedad. Ahora, no sé qué es draftear, no sé si es como una obligación para Reclutar. ir. Ok, vale, vale. Draftear es reclutar. Vale, vale, vale. Pero de todas maneras, la pregunta es, ¿por qué necesariamente una mujer tendría que tener esta voluntariedad de ir a un conflicto armado? Que eso es otro tema incluso más complejo, pero de todas maneras, respondiendo a la pregunta que tú me hiciste, es justamente eso. Una mujer no nace diciendo, yo no voy a estos roles masculinos, sino que se le es educada en eso. Pero bueno, poniéndonos en esa misma tesitura, un hombre tampoco nace diciendo tengo ganas de ser limpiador de cloacas o morir asfaltando una calle a 40 grados de temperatura o en plena ola de calor, o de tener un trabajo de riesgo limpiando cristales a 65 metros de altura. Tampoco nace diciendo ojalá que en algún momento en mi país haya un conflicto bélico, entonces me manden por la fuerza a morir, a ser carne de cañón, a ser tratado como un cuerpo desechable por haber nacido con pene. Entonces, hay un montón de situaciones en las que si estamos hablando de cuestiones laborales o de servicio o de obra pública, en la que los hombres tampoco están eligiendo la realidad que les toca, y les toca porque les toca proveer, porque la realidad se impone, y más allá de que les toque proveer dentro de su propio círculo, de su propio núcleo, de su propia familia, les toca que alguien haga esos trabajos. Toca que alguien trabaje limpiando alcantarillas y limpiando cloacas, toca que alguien construya edificios, toca que alguien asfalte calles, y esos trabajos, los trabajos que son necesarios, peligrosos y penosos, siempre los terminan haciendo los hombres, trabajos que además son muy poco remunerados para los riesgos que implican. Entonces ahí es donde yo tengo un problema cuando se habla de que el feminismo está buscando la igualdad, porque, como decía Isa en el comienzo, todavía existe brecha salarial. ¿Estamos buscando la igualdad o estamos buscando aquellos beneficios que tienen que ver con las mujeres únicamente? Porque cuando buscar la igualdad implicaría también entender que el hecho de que se tengan que asfaltar calles es un bien necesario, es algo que como civilización necesitamos todos, y sin embargo los únicos que están arriesgando la vida para hacerlo son los hombres, que cloacas necesitamos todos y que los únicos que se están encargando de limpiarlas y de construirlas son los hombres. Y ahí no existe un reclamo por parte del feminismo, dado que supuestamente, por lo menos en la teoría, debería perseguir la igualdad, y desde luego cuando se hace desde cualquier otro sector, siempre se señala de estar yendo en contra del feminismo, yendo en contra de las conquistas y derechos de las mujeres, o yendo en contra de lo que es la igualdad que propone el feminismo. Y estoy de acuerdo con vos en que esto también tiene que ver mucho con las imposiciones ligadas a los roles de género, que no con los roles de género en sí mismos. Porque así como si decimos que el feminismo está persiguiendo la igualdad, así como una mujer puede a lo mejor sentirse presionada en algún punto a que tiene que ejercer ciertos roles de cuidado de maternidad, aun cuando no existe hoy en día ningún obstáculo para que se dedique a cualquier otra cosa, e incluso me resulta casi como mujer insultante presuponer que toda decisión que tomamos siempre va a estar condicionada por alguna suerte de condicionamiento desde que nacemos a que tenemos que ser madres, y sin embargo no se haga ningún esfuerzo similar en lo que refiere a aquellas tareas que están ejerciendo los hombres, porque básicamente no les queda otra. De hecho, si no, que se lo pregunten a Warren Farrell, que era director de la NOW, de la National Organization for Women en Estados Unidos, en la segunda ola del feminismo, cuando él se dedicaba a llevar los talleres y los cursos para hombres para concienciar de las problemáticas femeninas y de cómo se veían sometidas a las imposiciones de los roles de género, empezó a escuchar a los hombres y se dio cuenta de que los hombres tenían exactamente los mismos problemas, de que así como las mujeres a lo mejor no querían ser amas de casa o madres, muchos hombres tampoco tenían ganas de ser convertidos en cuerpos desechables y tener que ejercer los roles de proveedor. Y cuando él planteó esto en la NOW, lo echaron. Entonces, no puedo estar de acuerdo en que el feminismo persiga la igualdad y que una de esas razones sea la brecha salarial. Chicas.
Solo y espero que también mi contertulia me ayude un poco, porque sí quiero dejar algo en claro, que cuando hablamos de igualdad social, se habla desde una equidad legal. No, entiendo que biológicamente no somos iguales, pero no sé a qué se refieren ustedes con igualdad, porque si no conocemos desde un marco jurídico y desde un marco social qué es una igualdad social y qué es una equidad legal, pues entonces caemos en esto. Ahora, estoy de acuerdo en que la mayoría de estos trabajos son ejecutados por hombres, pero instrumentalizarlo para decir, es que la igualdad sería que las mujeres también vayan a esos trabajos No, es que nadie para dijo que se eso, ¿eh? coloque, pero es que O sea, de lo que todas estoy maneras queriendo al decir decir es que que no sí, podemos decir que el feminismo persigue la igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres cuando en el plano de la realidad por la mitad de la ecuación no se está hablando. pero si me dejas terminar, por favor. Sí, 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 por era favor, una no la corrección porque Vale, vale, no, simplemente... pero es verdad que hay que dejarla terminar. Apúntatelo y Sí. se lo contestas luego, no las interrumpamos a las chicas porque si no va a ser complicado. Ahí, disculpas, Guasi. Vale, de todas maneras, el mismo hecho de decir, ¿no? Los hombres están mayoritariamente en estos trabajos. Sí, estoy de acuerdo, pero no es desde un reduccionismo social de decir, pero es que no creo que todos estos hombres digan voluntariamente, a mí me gusta, sino que se debe a una complejidad de combinación de factores sociales, culturales, económicos, en donde incluso sí entra el tema de los roles de género, porque mucho, bueno, sin hacer incluso una falacia de totalización hacia los hombres, y esto no es para insultarlos, pero hay incluso una mayoría de hombres que mencionan, prefiero que los hombres estén en estos trabajos a que las mujeres lo estén porque no están hechas para estos trabajos. Ahora, es importante también entender que instrumentalizar los riesgos de estos trabajos para decir es que las mujeres tienen que estar ahí pidiendo precisamente estar en esos trabajos, tampoco es la lucha. La lucha sería buscar procesos de seguridad, ingeniería laboral, salud ocupacional o algo para reducir los riesgos en estos trabajos en donde los hombres también tienen una tasa de mortalidad alta y también entiendo que los ingresos pueden llegar a ser menores. Sin embargo, no es justamente el tema de decir, bueno, es que eso no es una igualdad porque no se está viendo por ellos. Y es que estoy de acuerdo en que el feminismo se centra precisamente en su sujeto político, que es la mujer, pero eso no quiere decir, no, perdón, no quiere decir que se está discriminando al otro sector, que es los hombres. Generalmente, no, o sea, yo, por ejemplo, no puedo hablar por las desigualdades totales de los hombres porque yo puedo apoyar esos procesos de lucha, pero yo no puedo ser la cara de esa lucha, porque quien vive esas desigualdades son ellos, y ellos son quienes tienen que dar visibilidad a sus procesos de desigualdad y decir, ok, nosotros estamos en sectores laborales de riesgo, o sea, ¿debido a qué? ¿Cuál es el proceso? ¿Por qué estamos ahí? ¿Es por voluntariedad? No, es por una necesidad económica que tienen mayoritariamente también en la sociedad. Y el mismo hecho de decir es que les toca ser proveedores, no, no les toca ser proveedores. O sea, ¿por qué un hombre tiene que ser proveedor desde un rol de género? ¿Por qué un hombre tendría que tener ese peso cuando se supone que en una relación las personas que están en esa relación deberían estar aportando económicamente, no solamente el hombre? Este es un peso muy fuerte para él, porque si un hombre no cumple con esa expectativa social, entonces puede pasar por situaciones psicológicas de depresión, no sé, otros procesos psicológicos. Entonces, tampoco Pero es como instrumento. Ajá. yo lo que te iba a decir, yo quiero hacer una pequeña frase breve y es la siguiente. Si los hombres nos ponemos a mirar la voluntariedad de nuestras acciones y los hombres nos empezamos a preguntar cómo nos sentimos y en base a nuestros sentimientos actuamos o dejamos de actuar, literalmente el mundo colapsaría en cosa de una semana. Un hombre, por norma general, no piensa en cómo me siento hoy para ir a la obra, simplemente va y lo hace, y eso es lo que mantiene al mundo funcionando. Entonces, pedirle al hombre que se encuentre con estos procesos de juzgar la voluntariedad de sus acciones es literalmente decirle al mundo que colapse. Nosotros no nos movemos por los sentimientos, nosotros nos movemos por la acción y la acción es lo que mueve el mundo. Así que gracias a esos hombres que no se plantean estos procesos que tú me estás narrando a día de hoy, es que podemos estar hablando a través de esta tecnología también creada por hombres en general. A que no se cuestiona precisamente este tipo de estructura es que la mortalidad en trabajos de riesgo en hombres es altísima. Entonces, no estoy diciendo que los hombres se tengan que cuestionar, porque nadie trabaja por voluntad. O sea, si Eso alguien es un buen trabaja por, punto.
nadie trabaja por... Yo como abolicionista incluso estoy en contra del tema del trabajo, de decir, es que hay trabajos más dignos que otros, porque en todo trabajo existe algún proceso de discriminación, pero yo no estoy hablando de eso, sino que un hombre, cuando está en estos trabajos, precisamente es por la estructura social y la expectativa que se le coloca y por la necesidad que se le tiene. Un hombre que tiene que ser proveedor, y independientemente de si es estudiado o no es estudiado, escogerá un trabajo para ser ese Pero, proveedor que dentro de la sociedad busca esa expectativa. Guasi Isa, yo voy a intervenir. Esto os lo comento porque quiero que haya un pequeño entendimiento. Yo os voy a plantear el génesis y el origen de por qué el hombre es el proveedor. Esto viene de una estructura de poder sin ningún tipo de base biológica, o tiene que ver con que la mayoría de trabajos hasta hace 2 telediarios eran trabajos de una carga física enorme y de un riesgo gigantesco, y que la mujer por el embarazo no debía desarrollar por el bien de las futuras generaciones gracias a las cuales hoy estamos aquí. El rol del hombre como proveedor combina muchos factores históricos, sociales y culturales. Y no necesariamente... Y biológicos. Es que ese pequeño biológico se nos olvida siempre hablando de estos temas. O sea, lo biológico no puede... ¿Qué precede? ¿Qué viene primero? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Cuando tú te refieres a biológico, ¿cómo haces el nexo lógico a decir, ok, el hombre es el proveedor? ¿Quieres responder tú o respondo? Sí. Bueno, sí, si quiere, Vero, ¿quieres decir algo? Yo antes de contestar esa cuestión tengo una pregunta. O sea, si vosotros como feministas estáis rechazando el rol social impuesto a la mujer como la persona que se tiene que quedar en casa, tal, ¿por qué no rechazáis tampoco el rol social que le estáis dando a un hombre como yo que sé, como proveedor, como soldado, como tal? O sea, ¿por qué os paráis en una cuestión de roles si estáis rechazándolo en un lado y no en el otro? Ella lo está rechazando. Ella ha sido... O sea, yo entiendo que corrígeme si me equivoco, ¿no? Que está en contra, claro, pero su sujeto político, como ella es feminista, y el sujeto político del feminismo es la mujer. O sea, ahí podemos estar de acuerdo. De ahí yo partía en que el feminismo no busca la igualdad de derechos y oportunidades cuando el sujeto político es solo la mujer, porque entonces nos falta la mitad de la ecuación. Claro. Ahora bien, con el tema de el componente biológico, yo siempre digo que acá no tenemos que faltar en entender todo desde el punto de vista meramente biologicista o meramente constructivista. Porque esto realmente no somos tábulas rasas, o sea, aunque la cultura ya ha podido influir en ciertos aspectos, no somos tábulas rasas. Entonces, así como si queremos entendernos como seres sociales, también tenemos que entendernos antes como animales. Entonces, cuando nos vamos a por qué se dan ciertas circunstancias, tiene mucho que ver con lo que dice Jota, desde el punto de vista en que las mujeres marcan el techo de reproducción. Entonces, al marcar el techo de reproducción, ante una situación de riesgo, siempre se prioriza que los riesgos físicos no los sufran las mujeres, porque aún cuando, te lo pongo en el ejemplo de la guerra de la Triple Alianza, el 70% de los hombres paraguayos murieron. Entonces, mientras que un hombre puede engendrar muchísimos bebés al año, una mujer solo puede hacerlo con 1, 2 si tiene mellizos, 3 si tiene trillizos, y así podemos seguir. Pero la limitación es mucho mayor. Entonces vos me podrás decir, bueno, hoy esto no tiene tanto sentido. No, claro. Pero, como digo, no somos tábulas rasas y venimos de una evolución, de una cuestión que tiene mucho que ver con la selección sexual de Darwin, con la teoría de la inversión parental de Trivers. Podríamos hablar también de cómo surgen estas cuestiones, ¿no? Desde que si nosotros nos ponemos a observar civilizaciones que no han tenido contacto entre ellas a lo largo de toda la historia, todas tienen comportamientos similares, donde el tipo de trabajos más riesgosos siempre los ocuparon los hombres, y a las mujeres se las protegió también por el hecho de que, y esto lo dice también Gerda Lerner, autora, historiadora feminista, en su libro La creación del patriarcado, donde da la explicación de cuáles serían presuntamente los orígenes de los roles de género, y explica los orígenes de los roles de género a través de que los bebés humanos nacemos prematuros. Al nacer prematuros, por el hecho de que al momento en el que pasamos a ser bípedos, las caderas se estrecharon y por tanto el bebé tenía que ser dado a luz antes que el resto de mamíferos que conocemos, ¿no? Y el hecho de que también nuestro cerebro se ha desarrollado es más grande y también era una complicación a la hora de dar a luz. Entonces, un bebé prematuro humano requiere más cuidados y siempre va a ser preferible que
quien ofrezca esos cuidados sea la mujer, porque primero sí o sí está presente en el momento en el que se da a luz. Y en el segundo lugar porque lleva la comida consigo. Entonces hay un montón de factores, un montón de razones por las cuales, si nos vamos a los orígenes de nuestra especie, podemos explicar esta división de roles, esta división de tareas entre hombres y mujeres, que no se han erradicado, sino que se han ido modificando a lo largo del tiempo. Las mujeres seguimos teniendo el rol de dar a luz y dar esos cuidados primarios cuando ese bebé prematuro se da a luz, y los hombres empiezan a proveer desde ese punto de vista. Ahora, roles de género que hoy podríamos decir son elecciones, hoy podemos elegir si ser madres o no ser madres, podemos entablar una relación de pareja donde conversemos con nuestra pareja y un hombre le pueda decir a su mujer, no, mira, es que yo no me quiero ver convertido en un cajero automático con patas, y me gustaría que se pudieran dividir estos roles. Eso es exactamente la discusión de la que hablaba antes, que Warren Farrell quiso dar en la National Organization for Women, la mayor organización feminista del mundo, ya desde la segunda ola, incluso hasta el presente. Y lo que le dijeron es, a grandes rasgos, hablando mal y pronto, que ese no era el lugar, precisamente por lo que decíamos antes, porque el feminismo no busca la igualdad de derechos y oportunidades, sino que tiene como sujeto político únicamente el feminismo. ¿Cómo podemos perseguir la igualdad de derechos y oportunidades cuando estamos excluyendo a la mitad de la ecuación? No se puede buscar la igualdad desde una postura que excluye. Chicas, Bueno, quisiera que también mi amiga ayude, pero sí quiero dejar en claro que yo sí rechazo los roles de género también impuestos al hombre. Yo no estoy de acuerdo en que el hombre sea el proveedor, en que el hombre tenga que ser el fuerte, no sé qué, porque pone un peso en el hombre que es desigual para muchos e incluso puede generar procesos de depresión. Por eso vemos que las cifras mayoritariamente ¿sí puedo decir la palabra? ¿el qué? De suicidio, ¿sí puedo decir? Bueno, oye, pues gracias, te agradezco la consideración. Intentamos decir quitarse la vida o algo de eso. Son palabras un poco unadas en YouTube. Te agradezco la consideración, de verdad. Vale. Por eso vemos que mayoritariamente las cifras y estadísticas más altas de quitarse la vida o quitarse la suscripción de la vida, precisamente es en hombres. Y esto es un problema en sociedad que deberíamos atender, incluso como sociedad, pero también incluso desde los hombres. Ahora no sé si mi compañera también quisiera decir algo. Sí, se hablaron un montón de temas. Primeramente, el feminismo justamente no quiere que esos roles sean asignados por género, ¿no? Como planteó por un lado J, esto de limpiar cloacas o no, también es una elección, así como Valen dijo que es nuestra elección como cuerpo gestante ser madre o no. Bueno, J también puede elegir si limpiar cloacas o no, si no estaría rozando la esclavitud, J. Después, Sí. por otro lado, nosotras también, ¿no? Este rol de género, estos roles asignados por género, es también lo que los corrompe desde el patriarcado. Por eso el patriarcado también afecta a los hombres de forma negativa. Por otro lado, ella nombró, esto del hombre proveedor no es solamente una cuestión de dinero. Ser proveedor no se limita solo al dinero, ¿no? También habla de la seguridad, habla del apoyo emocional, habla del respeto. No es solo que el hombre vaya a pagar cuentas, ¿sí? Un hombre proveedor también asume responsabilidades de que nos sintamos seguras en un hogar, apoyadas y apreciadas, como suele ser en la mayoría de las veces el rol de la mujer en las casas. Ahora, fíjate que Valen nombra la batalla de la Triple Alianza y deja fuera a todas las mujeres latinoamericanas luchadoras. Qué pena, Valen, porque en nuestro país tenés muchas para hablar. Tenés a Juana Zurduy, tenés a Rigoberta, tenés muchísimas mujeres que no solo murieron en el territorio, lo que se llaman las mujeres de los Andes, ¿no? Tantas de ellas no solo murieron en el territorio luchando, eligieron ir a la lucha por nuestra independencia en la Argentina y en todo el territorio sudamericano, sino que fueron abusadas más de una vez. Más de una vez fueron abusadas y mataron a sus propios hijos, ¿no? Entonces, si por favor no podemos dejar a estas mujerazas de la patria afuera, sería bueno, ¿no? No, precioso, me encanta que se las mencione, ¿sí? Por supuesto, cualquier persona que haya dado la vida por su causa me parece algo súper admirable, sobre todo cuando es voluntario y no cuando es forzado, como los tipos que están mandando ahora a morir a Ucrania. Pero eso al margen, te puse el ejemplo de la guerra de la Triple Alianza,
por el hecho de que el 70% de los hombres murieron y aún así la población paraguaya continuó precisamente porque esos pocos hombres que sobrevivieron fueron capaces de sacar adelante a la población. Era un único ejemplo para ilustrar cómo la capacidad reproductiva se sostiene gracias a que la mujer marca el techo reproductivo y que por eso se protege la vida de las mujeres por encima de la vida de los hombres. Sí, yo lo que quería decir es que por alusiones tú me has dicho que yo puedo elegir qué trabajo desarrollar, qué carrera estudiar y de hecho gracias a esas elecciones hoy estoy aquí hablando contigo y no trabajando como obrero en campos de golf o incluso como asistente o como superintendente en campos de golf. Son mis elecciones lo que me han traído aquí. Lo que yo no puedo elegir es decidir no ayudar a mi país en caso de que lo necesite en un conflicto. Vosotras sí. Y eso ha sido así históricamente. Mi problema con el feminismo no es que haya roles, yo creo que hay roles, ha habido roles siempre y creo que siempre los habrán porque creo que hay un cableado hormonal y neuroquímico que hace que nuestras decisiones tengan ciertos tintes y ciertos comportamientos sexistas. Creo que la naturaleza es sexista per se, pero lo que sí que digo es que el feminismo tiene un relato en el cual pone al hombre en una posición de opresión. Y como muy bien ha dicho Valen, eso es obviar la mitad de la ecuación. Eso es poner una lupa gigantesca en todo lo que ha sufrido la mujer históricamente y el hombre, como es opresor, no ha sufrido nada. Y si ha sufrido, se lo achacamos a las mismas causas por las cuales ha sufrido la mujer, que es por el patriarcado y por el machismo también. Es muy reduccionista, es incluso insultante para los hombres que están ahora mismo en Ucrania peleando, para los hombres que han sufrido un montón de abusos sexuales a lo largo de la historia en las guerras también. Me parece que es un relato que parte de premisas que son falsas. Por eso tengo un conflicto con el feminismo, no porque lo que hayáis dicho aquí concretamente me parezca bien o me parezca mal. Me parece que se parten de bases que no son ciertas. Me parece que el génesis, la raíz del feminismo, que es hombre opresor, mujer oprimida, no tiene fundamento ni resiste ningún análisis histórico, antropológico y que sea serio. Y ahora habría que preguntar también, me gustaría saber qué definición de patriarcado es la que emplean ustedes como marco teórico de la conversación que estamos teniendo también, porque si tenemos en la cabeza definiciones diferentes, quizás es difícil que podamos llegar a algún punto en común. Bueno, sí quisiera mencionar algo que mencionó Jota. No es para nada también igualdad pedir que las mujeres, en este caso, sean las personas obligadas también a ir a conflictos armados internacionales. Uno de los derechos que se busca es que también a los hombres no se les esté obligando, porque sí, estoy de acuerdo en que en ciertos países, porque no es en todos los marcos jurídicos en donde se obliga al hombre a ir, sino que voluntariamente las Fuerzas Armadas o las Fuerzas Aéreas buscan reclutamiento voluntario a partir de, no sé, el llamamiento y a la asignación de cupos de 5,000 cupos para que nuevos reclutas ingresen, tanto hombres como mujeres, pero no me parece que el decir es que yo no puedo elegir, pero ustedes sí, y entonces la igualdad sería que ustedes también sean obligadas, pues tampoco sería de la misma manera. El hombre tampoco tendría que ser obligado a ir a conflictos armados internacionales, porque no considero que cualquier persona puede ir a un conflicto armado internacional, incluso entendiendo lo que pasan en esas situaciones. Ajá. Pero el tema aquí no es lo que tú considerarías o lo que Isa consideraría o lo que cualquier persona pueda llegar a considerar. Aquí la realidad es que la mayoría de la historia demuestra que los servicios militares obligatorios en prácticamente todos los países se ha ejercido en contra de los hombres. Y eso es una cosa que el feminismo en sus innumerables vertientes, en sus innumerables escritos jamás ha puesto sobre la palestra. Y si alguno lo ha traído a la palestra, siempre ha sido, no, es que esto es el patriarcado y esto también es machismo per se. Entonces, es como invisibilizar el sufrimiento masculino a lo largo de la historia y cuando se señala, porque es imposible no reconocerlo, creo que de hecho, si analizamos en frío, ha sufrido incluso más que la mujer en los conflictos bélicos, está demostrado, la causa que se le da es también la misma. No tiene sentido, yo no termino de encontrarle dónde está el sentido común
en asociar el sufrimiento masculino también con el machismo. O sea, y el patriarcado. Habría que definir el patriarcado, porque el patriarcado es un método, es un sistema que oprime a la mujer y le da privilegios al hombre. ¿Qué clase de opresor escogería sacrificarse en los trabajos más duros, en las guerras? No hay por dónde cogerlo, no tiene sentido. De acuerdo, porque yo no, o sea, no se define actualmente desde los movimientos feministas que el sistema patriarcal es el hombre opresor, mujer reprimida, porque incluso en la actualidad ¿No? se habla desde la interseccionalidad, un marco analítico que examina cómo las diversas formas de opresión social, y no estoy hablando mujeres, estoy hablando a nivel social, personas en general, como el clasismo, el racismo, la homofobia, la discriminación por discapacidad, otros procesos sexistas, se reconocen tanto en las experiencias de las mujeres en cuanto al feminismo lo topa, pero también en cuanto a los hombres. Cuando hablamos de hombres también existen interseccionalidades. Netamente un solo hombre que esté en una línea como, sino que hay hombres desde, no sé, en la parte de poder, en la parte racializada, en la identidad de género que también son discriminados y por eso se habla de una interseccionalidad. Sistemas de opresión, como por ejemplo el sexismo, el racismo, que ya lo había mencionado, precisamente construyen procesos de desigualdad, pero también procesos de privilegios en esta sociedad. Y no estoy diciendo que los hombres, o sea, a mí me parece que está mal identificado nuevamente el patriarcado, que anteriormente se haya definido así,